La noche del cuartel olvidado. Era un pueblo pequeño, escondido entre los cerros del norte de México, donde el polvo y el calor se mezclaban con el rumor constante de historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Me asignaron allí como parte de un operativo conjunto entre policías y militares, con la misión de desmantelar una red de narcotráfico que había convertido aquel lugar en un infierno silencioso. Desde mi llegada, algo se sentía raro, como si el aire mismo estuviera cargado de una amenaza invisible, y las miradas de los habitantes eran esquivas, llenas de un miedo ancestral que no entendía. La comandancia estaba en un edificio viejo, desgastado por los años y el abandono, con paredes que parecían absorber la luz y una puerta de hierro oxidado que chirriaba cada vez que alguien entraba o salía. Esa primera noche, mientras revisaba los informes, escuché pasos en el pasillo, pero al asomarme no había nadie. Fue entonces cuando empecé a sentir ese frío que no tiene origen en el clima, un frío que se mete en los huesos y paraliza el pensamiento. Los compañeros hablaban de ruidos extraños, sombras que parecían moverse por el perímetro y susurros que se colaban por las rendijas de las ventanas. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos aterrados. Una madrugada, el sargento me contó una historia que parecía sacada de una pesadilla. Decía que años atrás, en ese mismo cuartel, un grupo de soldados y policías había desaparecido sin dejar rastro mientras investigaban una operación secreta contra un cartel local. La versión oficial hablaba de un ataque, pero el pueblo susurraba otra cosa, que algo oscuro se había despertado en ese lugar, un espíritu vengativo que reclamaba a quienes intentaban perturbar su territorio. Esa noche, mientras hacía la ronda, vi una figura al final del pasillo, un hombre con uniforme, pero su rostro estaba deformado, como si estuviera cubierto por una máscara de sombras. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en el pecho. La figura desapareció y en su lugar quedó un olor a tierra mojada y sangre. A partir de ese momento, los incidentes se multiplicaron. Armas que desaparecían, radios que emitían estática llena de voces desconocidas, cámaras de seguridad que captaban sombras moviéndose por sí solas. El miedo se apoderó del cuartel y la tensión entre policías y militares creció, pero el verdadero horror estaba por revelarse. Una noche, el comandante convocó a un grupo reducido para una misión especial: investigar un sótano oculto bajo la sala de reuniones, un lugar que nadie había explorado porque las leyendas decían que era la prisión de aquel espíritu vengativo. Entramos con linternas y armas desenfundadas. El aire se volvió más denso y el silencio absoluto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con sangre seca, y en el centro del sótano había una antigua celda con barrotes torcidos y manchas que no pude identificar. De pronto, las luces comenzaron a parpadear y un grito desgarrador llenó el espacio. Un sonido que parecía venir de otro mundo, mezclado con el llanto de personas que no estaban ahí. Intentamos salir, pero la puerta se cerró de golpe y el pánico se apoderó de nosotros. Fue entonces cuando comprendí que aquel lugar no solo guardaba un espíritu, sino un secreto oscuro. El cuartel había sido escenario de torturas y desapariciones, una fosa común donde cuerpos sin nombre habían sido arrojados para silenciar voces incómodas. El espíritu era la manifestación de ese dolor y venganza acumulados, una presencia que buscaba justicia y reconocimiento. Pasaron horas que parecieron interminables hasta que la puerta se abrió y salimos tambaleándonos, con el corazón a punto de estallar. Decidimos revelar lo que habíamos encontrado, pero al hacerlo, la resistencia interna y el miedo a las represalias nos silenciaron. Nadie quiso creer en nuestra experiencia y poco a poco el cuartel fue abandonado, dejando atrás ecos de un horror que nunca se explicó oficialmente. Ahora, cada vez que paso cerca de aquel pueblo,
Siento un escalofrío recorrer mi espalda y escucho en el viento los susurros de aquellos que no encontraron descanso, atrapados entre la justicia y la oscuridad, recordándonos que a veces el enemigo más temible no está afuera, sino en las sombras que construimos con nuestros propios secretos. Una noche, recibí una llamada anónima que me instaba a regresar al cuartel. Ellos necesitan que termines lo que empezaste. Contra todo consejo, volví, y al cruzar las puertas, sentí que el tiempo se había detenido. Allí, en el sótano, la figura apareció de nuevo, esta vez con un rostro humano, implorando por verdad y memoria. Comprendí que solo enfrentando el pasado podríamos liberar esas almas perdidas y romper la cadena de silencio que pesaba sobre el pueblo. Guardianes entre sombras. En el olvidado rincón de la sierra, donde los caminos se vuelven serpientes de polvo y las casas se aferran a la tierra con paredes agrietadas, se encuentra el pueblo del Rosario, un lugar donde el tiempo parece detenerse y las miradas se cruzan con la desconfianza como única respuesta. En ese escenario de silencio y abandono, la presencia de policías y militares no es casual, sino una constante que enmascara un entramado de miedo y control. Cuando llegué al pueblo para investigar una serie de denuncias sobre desapariciones y abusos, la tensión en el aire era palpable. Las calles parecían respirar un secreto colectivo, y los pocos habitantes que se atrevían a hablar lo hacían con voces bajas y ojos esquivos. Me hospedé en la vieja casa de doña Carmen, una mujer que resistía al olvido y que, entre susurros, me relató la llegada constante de fuerzas armadas que patrullaban sin cesar, no para proteger, sino para vigilar a su propia gente. Me contó que muchas noches las ventanas se iluminaban con focos intensos y que el sonido de botas resonaba hasta en los sueños de los niños. El Rosario estaba atrapado entre dos mundos, el de la comunidad que luchaba por sobrevivir y el de un poder militarizado que imponía reglas sin rostro. Pronto comprendí que detrás de la fachada de orden se escondían pactos oscuros entre autoridades locales y grupos armados que usaban la violencia como moneda de cambio. Una noche, mientras caminaba hacia la plaza central, escuché gritos ahogados que provenían de una casa cercana. Decidí acercarme y vi una escena que no pude olvidar. Un joven, sometido por soldados, se desvanecía entre súplicas y golpes. Intenté intervenir, pero la mirada firme de un sargento me detuvo, y comprendí que allí nadie era un extranjero bienvenido. Esa misma noche, doña Carmen me entregó una caja con documentos y fotografías que evidenciaban la complicidad entre policías y militares, y la forma en que usaban el miedo para controlar a la población. Entre esas imágenes, apareció la de un hombre desaparecido semanas atrás, alguien que había osado denunciar las irregularidades. Con cada página que leía, la historia se tornaba más oscura. Relatos de torturas, de silencios cómplices y de familias que enterraban a sus desaparecidos sin respuestas. La frontera entre el orden y el caos era tenue y, a veces, se confundían en un mismo acto de violencia. Mi investigación me llevó a cruzar caminos con un exsoldado que decidió hablar, cansado de la impunidad. Me contó que muchos de sus compañeros se habían convertido en instrumentos de un sistema corrupto, que la línea entre guardianes y opresores se había borrado. Me reveló que en el Rosario, el poder se manifestaba a través del miedo, y que la población vivía atrapada en un ciclo donde denunciar era una sentencia de muerte. Decidí documentar todo y buscar aliados fuera del pueblo, pero la presión aumentó. Recibí amenazas veladas y noté que mi teléfono era intervenido. Una tarde,
Al regresar a la casa de doña Carmen, la encontré vacía, con señales de lucha y el eco de su último mensaje. Aquí no hay justicia, solo sombras que devoran. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero enemigo no era solo la violencia externa, sino el silencio impuesto, la complicidad que mantenía viva la opresión. Decidí no rendirme y publicar la verdad, exponiendo las redes que mantenían a El Rosario bajo control. Sin embargo, el costo fue alto. Tuve que abandonar el pueblo y vivir con la certeza de que, en muchos rincones de México, policías y militares no solo protegen, sino que también son la sombra que acecha. Hoy, cada vez que pienso en El Rosario, recuerdo las miradas llenas de miedo y esperanza. Y sé que mientras la verdad no sea escuchada, los pueblos seguirán siendo prisioneros de sus propios guardianes entre sombras. Meses después de mi partida, recibí un mensaje cifrado que contenía solo 2 palabras: no olvides. Era una señal de que la lucha continuaba desde dentro, que algunos valientes seguían resistiendo el miedo impuesto. Supe entonces que la verdad, aunque silenciada, tenía raíces profundas y que cada testimonio recogido era una semilla para un cambio que aún estaba lejos, pero no imposible. En la distancia, seguí recopilando historias similares, revelando un patrón que se repetía en otros pueblos bajo el mismo yugo. La impunidad era una epidemia, pero también lo era la resiliencia de quienes se negaban a ser víctimas eternas. En el filo de aquella realidad, comprendí que escribir no era solo un acto de denuncia, sino un compromiso con la memoria y la dignidad de quienes, como en El Rosario, vivían atrapados en la encrucijada entre la sombra y la luz, porque aunque las sombras persistan, la verdad siempre encuentra su camino. Entre balas y campanas. En el pequeño pueblo de Santa Rosa de la Sierra, donde el sol cae con fuerza y el viento apenas mueve las hojas secas, la vida parecía un baluarte contra el tiempo. Sin embargo, debajo de su aparente tranquilidad se libraba una batalla que no se veía en las calles ni en las plazas, sino en la mirada tensa de sus habitantes y en los susurros que cruzaban las casas al caer la noche. Desde hacía meses, el ejército y la policía federal habían desplegado una fuerza inusual en ese rincón olvidado de México, una operación que nadie terminaba de entender, pero que alteraba el pulso cotidiano del pueblo. Don Ernesto, el jefe de la policía local, un hombre curtido por años de servicio y desilusiones, observaba con ojos cansados cómo sus agentes se dividían entre seguir órdenes y proteger a su gente. La presencia militar era imponente, con camiones blindados estacionados frente a la iglesia y patrullas que recorrían las calles sin descanso. Los soldados caminaban con paso firme, pero sus rostros mostraban una mezcla de determinación y desgaste. La tensión crecía en el aire, y las campanas de la iglesia, que antes marcaban las horas con alegría, ahora parecían un eco triste que recordaba a todos que la paz era solo una ilusión. Entre los habitantes, doña Carmen, una mujer que había visto pasar generaciones, susurraba historias de tiempos más oscuros, cuando la violencia era un monstruo que devoraba sin piedad. Decía que el pueblo siempre había sido un botín, un terreno en disputa entre bandas que usaban la sierra como refugio y rutas para sus negocios ilícitos. Ahora, la llegada de los militares y policías federales era otra capa en esa guerra silenciosa, una batalla donde el miedo crecía y las lealtades se fragmentaban. Un día, mientras la brisa levantaba polvo en la plaza,
un joven llamado Mateo apareció con una noticia que alteró el poco equilibrio. Unos hombres armados habían sido vistos cerca del camino que conectaba Santa Rosa con el pueblo vecino. Los soldados aumentaron su presencia y comenzaron a patrullar con más agresividad, mientras los policías locales se dividían entre colaborar y desconfiar de sus nuevos aliados. La desconfianza caló hondo cuando un grupo de habitantes fue detenido sin explicación, entre ellos un amigo de don Ernesto, lo que provocó un quiebre silencioso en la relación entre fuerzas y comunidad. Esa noche, bajo la luz mortecina de una lámpara en la estación de policía, don Ernesto tuvo una conversación que marcó su destino. El comandante militar le confió que la operación no era solo para capturar a los delincuentes visibles, sino para desmantelar una red que había infiltrado instituciones y que ponía en riesgo la estabilidad nacional. Sin embargo, esa misión tenía un costo: la colaboración forzada, el silencio impuesto y la pérdida de confianza entre quienes debían proteger y quienes debían ser protegidos. Mientras tanto, en las calles, la gente se organizaba en grupos informales para cuidarse y evitar que la violencia escalara. Se contaban historias de desapariciones y de amenazas anónimas, y el pueblo se convirtió en una mezcla de resistencia y resignación. Mateo, a pesar del miedo, decidió documentar todo lo que veía, tomando fotografías y anotando testimonios, convencido de que la verdad era la única arma para romper el círculo de miedo. En el centro de esta tormenta, doña Carmen organizó una misa especial, pidiendo por la paz y por los desaparecidos, y sus palabras se convirtieron en un bálsamo para quienes sentían que la esperanza se desvanecía. Fue entonces cuando un enfrentamiento inesperado cambió el curso de los acontecimientos. En un operativo conjunto, militares y policías locales interceptaron un convoy que transportaba armas y drogas, pero en el tiroteo que siguió, un niño resultó herido. La noticia corrió como pólvora y desató una ola de protestas silenciosas, miradas acusadoras y un cuestionamiento profundo sobre el precio de la seguridad. Don Ernesto, con el corazón dividido, comprendió que la línea entre el bien y el mal se había borrado en Santa Rosa y que la única forma de salvar al pueblo era recuperar la confianza perdida. Junto a Mateo y doña Carmen, organizaron una reunión comunitaria donde militares, policías y vecinos se sentaron a hablar sin máscaras ni armaduras. Allí, entre palabras ásperas y lágrimas contenidas, nació un acuerdo. La seguridad debía ser un compromiso conjunto, basado en el respeto y la transparencia. Con el tiempo, la presencia militar disminuyó y la policía local retomó su papel con renovada fuerza y compromiso. Mateo publicó sus relatos, dando voz a quienes habían sido silenciados, y doña Carmen siguió siendo el alma espiritual que recordaba que la paz era un trabajo diario. Santa Rosa de la Sierra no volvió a ser el mismo lugar, pero en su transformación encontró una lección profunda: que la verdadera batalla no se gana solo con armas, sino con la unión de un pueblo que decide enfrentar sus sombras juntos, entre balas y campanas, sin perder la humanidad que los une.